Esta conferencia comenzará a grabarse. Listo. Ahora sí ya activo para que lo podamos grabar. Bueno, entonces el tema a manejar es feedback, evaluación, detección, manejo, causas y soluciones. Bueno, después de todo esto, yo no me he presentado, yo soy Edna Perdomo, audióloga, consultora audiológica de la zona de Antioquia. Muchos de los que están conectados me conocen, trabajamos juntos. Otros no me conocen, apenas me están conociendo y me van a conocer pues a través de esta presentación. Esta presentación la realizamos en conjunto con Susana, que es la directora de audiología. Bueno, entonces para entrar en materia, vamos a hablar de qué es el feedback, acústico. Y el feedback acústico se refiere a un sonido, como vemos en este diagrama, que sale por el receptor y vuelve e ingresa por el micrófono. Ese feedback acústico no solamente sucede en los audífonos, es un fenómeno físico que ocurre en diferentes situaciones. Por ejemplo, a quienes no nos ha pasado que vamos a un concierto, vemos a los cantantes o incluso en las reuniones de las universidades, quizás alguien está hablando por el micrófono y se para al frente del parlante y eso empieza a pitar de una forma súper incómoda. Ese pito es el feedback, que es la retroalimentación, porque se produce un circuito de retroalimentación constante. El test de feedback es una herramienta de evaluación y medición. Es una herramienta que nos permite lograr una alta precisión en la adaptación, ¿sí? Es una herramienta que es uno de los pilares para lograr realizar una programación bastante precisa, bastante justa, bastante afín, teniendo en cuenta condiciones acústicas del conducto auditivo. Y los resultados de ese test de feedback me arrojan o me abre la posibilidad de utilizar otro tipo de herramientas con las que cuenta el audífono, como las que son el cancelador multidireccional y el optimizador de la cancelación. Esas herramientas ya las vamos a ir desglosando poco a poco más adelante. Por ahora vamos a empezar desglosando qué es el test de feedback, que pues el test de feedback es un test automático, diría que entre comillas automático, porque necesitamos hacer un clic, ¿no? Entonces, pues nosotros necesitamos voy a buscar aquí una ceñita, ir a esta parte y darle clic, ¿sí? Entonces, es automático entre comillas, y lo digo entre comillas porque no significa que como sea automático del laboratorio o de fábrica o de Videx salga ya con un test medido. No, o sea, no sale con un test medido. Ustedes lo tienen que medir en el consultorio, con el paciente, en la oreja del paciente, ¿sí? Ya después de que damos clic, ya ahí sí el proceso se hace completamente automático. ¿Qué requiere el test de feedback? Requiere un ambiente silencioso, un ambiente pues acorde a lo que me solicita el test de feedback, que es que estas barritas que se ven abajo se mantengan en verde y que no se pasen a la parte donde, pues que no se conviertan en barritas naranjas, porque eso indica que hay mucho ruido de fondo. El test de feedback asegura las ganancias adecuadas o nos indica si son suficientes o insuficientes y actúa sobre el control del feedback. También nos va a proporcionar información acerca del efecto in situ de la ventilación para poder hacer compensación de la ganancia. Ya más adelante vamos a hablar de qué es AISA y qué es lo que hace el test de feedback respecto a esto. Pero aquí quiero que verifiquen o vean en este gráfico que el efecto in situ siempre lo vamos a visualizar con un numerito aquí abajo después de que se realiza la medición, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a verificar qué efecto in situ nos está arrojando ese test de feedback. Bueno, en cuanto a las partes del test de feedback, tenemos este diagrama en el que vamos a encontrar en la parte gris la ganancia absoluta del audífono, vamos a encontrar la ganancia máxima disponible, que es la línea superior, vamos a encontrar la ganancia mínima aceptable,
que es la línea inferior. También vamos a ver el efecto in situ, que ya se los había mostrado en la diapositiva anterior, y el nivel de ruido. ¿Qué es importante y qué necesito que tengamos como muy claro de esta diapositiva? Es que la ganancia máxima disponible es la que se va a modificar cuando realizamos la medición del test de feedback, ¿sí? Esa lineecita de arriba, esa lineecita azul, es la que va a variar de acuerdo a la medición del test de feedback, ¿sí? Y la ganancia mínima aceptable o la línea de abajo, esa línea se va a modificar luego de la medición del sensograma. Entonces, estas dos líneas son nuestros pilares o son las partes esenciales para realizar la programación. ¿Listo? Bueno. En esta imagen van a ver un test de feedback con una línea punteadita. Cuando tiene esta línea punteadita, a ver si encuentro aquí cómo marcarlo, ¿sí? Aquí. Esta línea punteadita de aquí significa que es un test de feedback calculado, es decir, todavía no se ha medido, ¿sí? El audífono va a calcular ese test de feedback apenas nosotros conectamos al compás. Los audífonos nos arroja ese dato calculado, pero no quiere decir que sea un dato exacto. En realidad, ese dato siempre, siempre va a variar para mejorar o para empeorar, pero siempre, siempre va a variar. No se va a quedar exactamente igual a lo que nos sugiere el compás que podría ser. ¿Por qué? Porque pues obviamente en esto tiene influencia el hecho de que el audífono esté puesto en el conducto auditivo y tiene influencia, bueno, en la física acústica del canal. En esta parte donde vemos la ganancia máxima calculada con la ganancia mínima, donde se están cruzando y me sale un simbolito naranja, ese simbolito naranja me está indicando que la ganancia ahí está siendo insuficiente. Y ya en este caso vamos a ver un test de feedback, pues igual que es no aceptable, pero, ay, perdón, se me pasó la diapositiva, pero con una línea que ya está medido. O sea, esta línea de aquí, voy a volver a la flechita un poco, en esta línea de aquí, esta azulita, ya vemos que la línea no está punteada, sino que es una línea continua. Eso significa que ya medimos el test de feedback, o sea, ya lo realizamos en el oído del paciente y me arrojó este resultado. ¿Qué fue un buen resultado? No, no fue un buen resultado, por eso nos sale aquí este signito que nos está diciendo, oiga, el riesgo de que el audífono pite es muy alto, porque es que la ganancia máxima, que es esta línea azul, está por debajo de la ganancia mínima, ¿sí? Está por debajo de lo mínimo que necesita el paciente para poder escuchar, lo máximo está por debajo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta frecuencia de 1000 hercios, vamos a ver que lo mínimo que necesita el paciente para esta pérdida auditiva de amplificación es tener aquí alrededor, digamos que unos 45, 50 decibeles, más o menos. Pero de lo que dispongo es menos, o sea, dispongo de 25, 28 decibeles. Es decir, que me están haciendo falta más o menos 20 decibeles para poder amplificar esta frecuencia de 1000 hercios. Es decir, la ganancia máxima disponible está por debajo de la mínima aceptable. Es como si fuéramos a armar una casa, y los dos pilares o las dos partes esenciales que son el techo pues y el techo está por debajo del piso. Entonces no hay manera en la que yo pueda hacer que el sonido entre. Y por eso va a ser una ganancia insuficiente para el habla sobre todo en esa zona frecuencial, porque vemos que está afectada a partir de 750 más o menos hasta 3000. Entonces, realmente el paciente no debe sentir mucho beneficio, nada de beneficio con este audífono o con este test de feedback de esta manera. Bueno, vamos a desarrollar qué es AISA. Y AISA es el efecto in situ de la ventilación calculado a través de ese test de feedback. ¿Sí? AISA es una de las consecuencias de la medición del test.
Entonces, AISA es un método preciso para el cálculo del efecto acústico que me causa el molde y la ventilación. El test de feedback también me ayuda para medir la cantidad de decibeles que se me están escapando en las frecuencias graves. Calcula qué tanto se escapa para luego poder hacer la compensación de esos sonidos que se están escapando. Lo mide en decibeles y lo va a mostrar en milímetros como nos aparece en el dibujo de la diapositiva de hace 2 diapositivas que les mostré. Y esto lo hace AISA para luego poder compensar la pérdida en la intensidad de los sonidos graves. Ojo, de los sonidos graves, frecuencias de 200 a 250 Hz son los que va a entrar AISA a compensar. Y AISA también nos asegura la ganancia prescrita para las frecuencias graves. Entonces vamos a ver un ejemplo del efecto de la ventilación de AISA en 200 Hz. Fíjense que aquí tenemos un caso en el que no tenemos nada de ventilación. Tenemos un audífono, un molde, cero ventilación y la amplificación o la ganancia me queda en 3 decibeles. Me quedan 3 decibeles en positivo, ¿sí? Pero yo decido abrirle una ventilación de 3 milímetros. Entonces decido abrir una ventilación de 3 milímetros y fíjense que ya me va a quedar ubicada la ganancia en menos 21 decibeles. Entonces, si de estar en 3 decibeles positivo pasé a menos 21 decibeles, ¿cuántos decibeles estoy perdiendo? Estoy perdiendo 24 decibeles con esa ventilación de 3 milímetros, ¿sí? Fíjense aquí, en el eje, está ubicado en el eje de 200 Hz, porque recuerden que AISA tiene efecto sobre las frecuencias graves. ¿Qué es lo esperado o qué quisiéramos? Voy a sacar otra vez esto. ¿Qué es lo esperado o qué es lo que quisiéramos? Quisiéramos que si salen del audífono 50 decibeles, porque el paciente necesita 50 decibeles, salieran del audífono 50 decibeles y llegaran a tímpano 50 decibeles. Aquí llegan perfecto, ¿por qué? Porque está el molde sellado, no tenemos ninguna ventilación y eso es lo que esperaríamos. ¿Qué es lo que sucede cuando tengo ventilación? El audífono me envía 50 decibeles y entran 50 decibeles al conducto auditivo, pero por la ventilación de 3 milímetros que abrimos, se me escapan 24 decibeles, ¿sí? Entonces se me están escapando 24, eso significa que a tímpano, o sea, a la caja timpánica, al oído, me están llegando realmente 26 decibeles, ¿sí? Entonces estoy perdiendo todo esto por la ventilación tan grande que tengo. Eso es lo que pasaría en un audífono normal. Pero, ¿qué hace AISA y qué hace los audífonos de Videx? Les voy a mostrar. Lo que hace AISA es que si esperamos que fuesen 50 decibeles aquí sin ventilación, entonces AISA dice, ya sé, que si son 50 que necesito, pero como el efecto de la ventilación, por el efecto de la ventilación se me escapan 24, entonces voy a sumarle 24 más aquí a la salida para que lleguen al oído realmente los 50 decibeles que el paciente necesita y se sigan escapando los mismos 24. No pasa nada que se sigan escapando los mismos 24 porque como están saliendo, casi detengo la grabación. Como se están escapando los mismos 24, no hay lío porque es que ya están saliendo del audífono no 50, sino 74 para compensar esa pérdida que estamos teniendo por la ventilación. Listo. Entonces, para hacer como un mini cierre. ¿Sí? Perdón. Hay alguien que se está diciendo, hace rato alguien prendió una cámara y
Hay alguien que no puede ver porque se está superponiendo una imagen encima de las diapositivas. Alguien tiene una cámara abierta. Ya miro quién es. Ah, sí, aquí hay una biblioteca. Pero no sé quién es. No Patricia alcanzo a ver. Rivera. Es Patricia Rivera. Ya Modificar. estoy al tanto, tranquila, ya me comunico directamente con ella. Ah, bueno, ya recibió mis mensajes. Ah, bueno, listo. Ay, se me saltó la diapositiva. Bueno, y vamos en el efecto in situ de la ventilación, ¿cierto? Entonces, para hacer ya aquí como un resumen, perdón, el efecto in situ de la ventilación que hace, mide la cantidad de decibeles que se pierden en las frecuencias de 200 a 250 Hz y utiliza esa información para calcular el tamaño del efecto in situ de la ventilación, a pesar de que no corresponda con el tamaño real. ¿Por qué puede no corresponder con el tamaño real? Ustedes tienen un molde físico en su mano y ustedes lo están viendo y dicen, este molde tiene más o menos 1 milímetro de ventilación, ¿cierto? Pero ustedes miden el test de feedback y lo miden y les da este efecto in situ de 4 milímetros, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que no les está coincidiendo la ventilación que ustedes ven en el molde con el efecto o con la respuesta o con el resultado que están teniendo después de medir el test de feedback. Cuando no les coincide, podemos pensar varias cosas. La primera es que el molde puede ser que el paciente, durante la medición, el paciente se puso el molde mal, le quedó mal puesto y ustedes no se fijaron que estuviera bien puesto, confiaron de pronto que el paciente se lo puso, pero le quedó mal puesto y se está escapando sonido durante la ventilación del test de feedback, durante la medición del test de feedback. O la otra opción es que ustedes verificaron, vieron que el molde estaba bien puesto, que entraba perfecto en el oído, pero ese molde le queda muy flojo al paciente, sobre todo en las paredes, pues en las paredes en las que el molde choca pues con el conducto auditivo, le está quedando muy flojo y se está escapando sonido por las paredes del conducto auditivo. Entonces, el test de feedback no solamente evalúa qué tanto sonido se sale por la ventilación, sino qué tanto sonido se sale, ya sea por la ventilación o ya sea por las paredes, los bordes del conducto auditivo. Depende de nosotros revisar qué está sucediendo, si realmente coincide esa ventilación con el efecto in situ que me está saliendo a mí en la medición del test de feedback. Bueno. Cuando un test de feedback no es aceptable, vamos a tener diferentes consecuencias. Una de las más importantes es que vamos a limitar la ganancia del audífono y en este caso que les mostré anteriormente, la ganancia para el habla, porque estamos poniendo pues una ganancia máxima por debajo de lo mínimo necesario. Entonces, ¿qué les va a referir el paciente? Va a referir escuchar muy suave, no escuchar bien, no entender una conversación, y ustedes o a veces nosotras podemos irnos a los reajustes y decir, no, vamos a subirle volumen porque es que si yo le subo mucho volumen, soluciono el hecho de que el paciente escuche muy suave. No hay de dónde subirle volumen, no hay cómo subirle volumen, no se soluciona aumentando la audibilidad, porque es que como la ganancia máxima disponible está por debajo de lo necesario, la ganancia se queda pegada. Entonces ahí lo puse pues como una palabra un poco castiza, pero quiero que quede cascada. O sea, no va a subir la amplificación por más de que ustedes quieran ir a reajustes, ir a reajustes, subirle, bajarle, ponerle, modificarle, porque es que no está escuchando bien. No. O sea, lo primero que tenemos que solucionar es el test de feedback y por qué se me está cruzando así y qué ajustes debo hacer
para solucionar esto antes de irme a hacer cualquier otra modificación. Bueno, entonces cuando tenemos un test de feedback no aceptable, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a corregir? Vamos a verificar, verificar, verificar y verificar primero para descartar qué solución es la que podemos dar. Entonces, una de las pruebas que podemos realizar, es verificar si hay feedback interno en el audífono. Es decir, vamos a asegurarnos de que por dentro el receptor, sobre todo el audífono, esté bien ubicado, no esté quizás flojo, suelto, no sé, quizás al paciente se le cayó el audífono y el receptor se aflojó, se movió, quizás de si es un hecho a la medida, quizás la pieza que lo sostiene el receptor dentro de la cápsula ya hay que renovarla y está floja. Entonces, ¿qué hacemos para verificar? Esta es una prueba que podemos hacer solamente para prueba. Y lo que vamos a hacer es tapar el receptor con el dedito. Entonces, tapamos el receptor con el dedo, vamos a repetir el test de feedback y debería salirnos un test de feedback así de precioso como está en esta imagen, ¿sí? Debería salirnos un test de feedback así, con una ganancia máxima disponible bien arriba, la mínima aceptable pues abajo. En una prueba deberíamos hacerlo así. Ojo, ahí puse en azul súper importante y subrayado solo para prueba. No se debe hacer así y luego colocarlo en el oído del paciente. ¿Por qué? Porque vamos a tener un falso positivo, vamos a tener un resultado que no es real y el paciente va a seguir con la misma queja de que no escucha bien, de que no se siente bien, de que no está cómodo, porque es un test que no es real, no se midió en el conducto del paciente. Vamos a verificar el efecto in situ del AISA, lo que les mencionaba ahorita. Vamos a verificar que la ventilación que yo veo, que si es de 1 milímetro en el molde, si yo la veo y digo, esto tiene más o menos 1 milímetro, en el test de feedback me dé 1, 1.2 o 0.8, ¿sí? Algo muy cercano al milímetro, ¿sí? Porque realmente es lo que se está escapando de sonido. Pero si yo tengo un molde en el que veo una ventilación, en físico yo lo miro y veo el molde y digo, esto tiene más o menos 1 milímetro, pero me da un efecto in situ de 4, eso significa que es un molde que se le está quedando flojo al paciente. Entonces ya tengo que revisar qué voy a hacer respecto a eso. O sea, se está saliendo sonido no solo por la ventilación, sino que se está saliendo sonido por otras partes del molde. Vamos a verificar la posición y direccionalidad del molde, vamos a verificar la correcta postura del molde, vamos a verificar los niveles de ruido al hacer el test de feedback, que esté siempre en las barritas verdes, vamos a verificar el cerumen en la trampa de cera, en el receptor o en el conducto auditivo. Y en un mundo ideal quisiéramos poder descartar un daño electrónico, pero eso se hace con los analizadores acústicos, ¿sí? Con los analizadores acústicos podemos evaluar el porcentaje de distorsión armónica aumentada. Yo sé que no todos tienen acceso, pues realmente con ese analizador acústico es con el que trabajamos en las diferentes sedes de Videx para analizar los receptores, pero yo sé que algunos de ustedes pueden tener en algunas clínicas, no en todos los consultorios hay, pero si cuentan con esa herramienta, es súper valioso que la puedan utilizar para verificar el receptor. Listo. Entonces, aquí sí voy a mirar el chat y voy a estar pendiente de lo que van a escribir. Porque estos son como unas especies o son unos casos que sí suelen llegar a Videx y que vamos a analizar qué haría. Entonces, en este caso en el que tengo un test de feedback no aceptable, la ventilación es mínima. Es decir, tengo una ventilación, yo veo en el molde una ventilación de 0.8 milímetros. Yo veo el molde y digo, uy, esas ventilaciones que apenas si les cabe el hilito de limpieza, así la tenemos.
pero luego yo me voy y mido el test de feedback y me da un efecto in situ de 2.2 milímetros, ¿sí? Entonces me dan un efecto de 2.2 milímetros y el molde está entrando bien en el oído. Entonces, ¿qué podríamos pensar que está sucediendo ahí? ¿Qué podríamos pensar si tengo una ventilación mínima en el molde, pero me da un efecto súper grande? Escribe Elena que el molde está flojo. Perfecto. El molde está flojo. Entonces, como el molde está flojo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar nueva impresión y tengo que volver a mandar a hacer molde, ¿sí? No es algo que yo pueda solucionar con programación, no es algo que yo pueda hacerle ajustes, no, porque es que se me está cruzando por completo el test de feedback y necesito hacerle un molde nuevo a ese paciente. Pero entonces ya yo sé que con este criterio digo, uy, definitivamente sí, voy a pedirle un molde nuevo, ya ese molde está muy viejito, lleva mucho tiempo con él, el paciente engordó, adelgazó o creció porque quizás era un niño, o creció y ya es momento de cambiarle porque se me está escapando demasiado sonido. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? Cambiar molde. Y si el molde no le está entrando bien en el oído, si el molde no le estuviera entrando bien en el oído, pues lo mismo, tengo que tomar impresión, tengo que volver a mandar a hacer un nuevo molde porque es que no le está entrando bien en el oído y eso no solamente me va a repercutir en el test de feedback, sino en sensograma, en todo lo demás que yo quiera hacer en el audífono. Listo. Aquí tenemos un caso en el que ustedes ven el molde y dicen, este molde tiene una ventilación muy grande y la ventilación es de 2 milímetros. Y el efecto in situ coincide con esa ventilación porque el efecto in situ es de 2.2 milímetros. ¿Sí? O sea, esto me coincide aquí con esto. ¿Sí? Me coincide. Pero el test de feedback me muestra una ganancia insuficiente. Se me está cruzando igual la ganancia máxima con la mínima. Y el paciente se queja de oclusión, de que no entiende muy bien, de que oye muy suave, de que no se siente cómodo. Entonces, estos son los casos que a veces, si el paciente dice, es que me siento tapado, es que siento que no oigo, es que siento que se tapa, como ocluido, como embombado, como que no oigo, como que me pongo y oigo menos. Entonces, a veces nos mandan al laboratorio y le solicitan pues a los técnicos o nos dicen, abramos más ventilación, ¿sí? Por favor, abrir más ventilación, el paciente siente oclusión. Y el técnico, ¿qué va a hacer? Pues lo que nosotros como audiólogas le estamos solicitando. Si les estamos solicitando que abra ventilación, pues ellos van a abrir ventilación, van a abrirla más. Pero esta no sería la solución indicada para este caso, porque realmente la ventilación está tan abierta que se está escapando tanto sonido que el paciente no siente ganancia, no siente beneficio de la amplificación. Entonces, este caso me parece súper interesante que lo tengamos en cuenta porque no a todas las quejas de oclusión tenemos que abrirles ventilación. Incluso a esta queja de oclusión en particular, tenemos es que cerrarle ventilación para poderle poner más ganancia al audífono, porque es que la ganancia está siendo insuficiente para lo que el paciente necesita. ¿Listo? Bueno, avancemos. Bueno, este es de los otros casos. Yo veía que por ahí Melissa estaba preguntando acerca del receptor. Espero que esta diapositiva aclare tus dudas. Y tenemos un tercer caso, en el que es este, en el que vemos el audífono CAC, es este casito. Vamos a tapar la salida del receptor
y el resultado del test de feedback no queda lindo, no queda con las curvas separaditas, sino que ustedes hicieron esta prueba y se les sigue cruzando el test de feedback, o sea, se les sigue cruzando terrible la ganancia máxima con la mínima, a pesar de que ustedes están haciendo esta prueba. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer ahí en consultorio? Nada, no hay nada que podamos hacer en consultorio. Es un audífono que tenemos que enviar al laboratorio porque probablemente tiene el receptor, está flojo o se soltó o está mal puesto o hay que revisar. Pero entonces tampoco es decir que si se me está cruzando el test de feedback, entonces lo voy a reencapsular de una vez. No, hagan esta prueba y verifiquen, porque muchas veces no es necesario reencapsular, simplemente es de ubicar o reubicar el receptor. Entonces se debe enviar, Juliani Pérez escribe perfecto, se debe enviar a electrónica para revisión. ¿Listo? Pero no es que si me dio mal desde el principio el test de feedback, entonces yo lo reencapsulo y mando a hacer cápsula y todo. No, esta es una de las posibles soluciones que ustedes pueden, o mediciones que pueden realizar en su consultorio para decir, no, no es un tema de cápsula, es simplemente se debe revisar en el laboratorio. ¿Qué vamos a hacer si esto mismo sucede con un molde CREA? Entonces aquí tenemos un audífono Fusion. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer la medición primero con el molde puesto, con el molde, con el receptor dentro del molde, ponemos el dedito y medimos el test de feedback. ¿Cómo debería salir? Debería salir igual con las dos líneas separadas, ganancia máxima arriba, ganancia mínima abajo. Debería salir así. Si no sale así, perfecto. Si no, no sale así. Si se me cruza, entonces saco el receptor del molde, que ahorita pues casi todos nuestros moldes vienen ya con bushing para que los podamos sacar. Saco el receptor del molde y hago la misma medición así como se ve en la foto, sin molde, ¿sí? Si yo hago esta medición sin molde y mejoró y todo cambió, entonces yo ya sé que es que este receptor está quedando flojo dentro del molde y puede estar quedando flojo porque el bushing está viejo o está dañado o está suelto y hay que cambiarlo, y el bushing pues es un elemento muy pequeñito, es una gomita que se puede solucionar bastante fácil sin necesidad de volver a mandar a hacer otro molde, de ampliar ventilaciones, sino simplemente sé que requiere un cambio de un bushing. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué es lo que hace el audífono cuando hace el test de feedback? Hace un barrido de todas las frecuencias en los niveles máximos de la ganancia y detecta qué tanto sonido se está escapando. Al hacer esta medición, va a trazar un camino que es el camino del feedback, ¿sí? Ese camino del feedback es el camino que recorre el sonido desde que sale del receptor e ingresa nuevamente por el micrófono, ¿sí? Es ese caminito que recorre el sonido desde que sale hasta que vuelve y entra. Este camino va a quedar registrado o guardado pues en la memoria del audífono. ¿Qué también hace el test de feedback? Mide la intensidad y la frecuencia del sonido en la que se están escapando y utiliza esos datos para calcular el efecto in situ de la ventilación, que ese efecto in situ nos va a poder permitir realizar la compensación de la ganancia en las frecuencias graves. Es decir, vamos a reponer lo que se está perdiendo. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Para qué sirven esos datos registrados y cómo los va a utilizar ese audífono? Entonces aquí las necesito súper conectadas porque estas herramientas que vamos a ver a continuación son herramientas que se habilitan o es lo que sigue después de realizar una medición de test de feedback. Entonces, como les decía ahorita, va a trazar un camino, que es este caminito que ven aquí.
es un caminito del sonido que sale y que ingresa nuevamente aquí por el micrófono, ¿sí? Ese camino lo hace como una base, ¿para qué? Para que el audífono pueda aprender a predecir o a saber en qué parte de ese camino existe el mayor riesgo de que se genere un feedback. Entonces, ahí se activa el cancelador del feedback, que el cancelador del feedback va a ser como la primera estrategia o la primera arma de defensa del audífono contra el feedback, contra la retroalimentación. Y esta herramienta funciona generando una onda de polaridad invertida. ¿Se acuerdan cuando veíamos física acústica en la especialización o incluso desde el pregrado vemos física acústica? Recuerdan que las ondas sonoras que van en igual fase, pero en polaridad invertida, o sea, que van en la misma fase, que van en la misma, en el mismo tiempo, si se genera una onda de polaridad invertida, al chocarse se anula. Entonces, esto es lo que va a hacer el cancelador del feedback. Va a generar una onda antídoto, va a generar una onda que va a tratar de romper la otra onda que viene a generarme retroalimentación. Así el audífono puede proporcionar más ganancia cuando sea necesario sin que se produzca retroalimentación. Y esto funciona gracias al trazador espacial del feedback. Estos dibujitos que tienen aquí, de hecho, esto no es algo nuevo. El cancelador del feedback es algo que existe desde hace mucho tiempo. Esta fotografía es de los audífonos Inteo, que pues son audífonos con bastante tiempito en el mercado. Bueno, entonces ya tuvimos una primera arma de defensa que era el cancelador dinámico multidireccional, que fue el que vimos anteriormente, que es el que nos genera esa onda antídoto. Pero no siempre es suficiente ese cancelador dinámico, aunque trabaja muy bien, porque realmente trabaja muy bien, no siempre es suficiente porque a veces son muchos los ruidos que nos pueden generar un feedback. Entonces, ahí entra a trabajar el optimizador dinámico de la cancelación. Cuando esa primera medida no es suficiente, el optimizador nos va a ayudar a evitar que se genere ese feedback. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese optimizador? Lo que hace es encargarse de reducir la ganancia momentáneamente, es decir, es pasajero, es solo por unos segunditos, solo en la frecuencia afectada, es decir, que solamente en el canal necesario, va a reducir la ganancia para proveer un sonido audible sin feedback. Y solamente lo hace durante riesgo de feedback, ya luego vuelve y se ubica en la ganancia inicial. Entonces les voy a mostrar un diagrama de qué es lo que hace. Aquí van a ver la ganancia pues del audífono y esta es la ganancia máxima disponible. Entonces, lo que empieza a hacer el optimizador de la cancelación es que va a bajar la ganancia, si se fijan, solamente en esa zona y va a afectar, sí, va a afectar la ganancia del audífono, pero solamente en esa zona. No quiere decir que es que el audífono se va a silenciar todo, se va a reducir todo, no. Y esto es en segundos, o sea, esto pasa muy rápido solamente durante el riesgo del feedback. Entonces, estas son, digamos que las dos herramientas que utiliza el audífono de forma automática después de realizar el test de feedback. Ojo, por eso es tan importante realizar un test de feedback en las condiciones adecuadas, un muy buen test de feedback, con un molde bien puesto, en un ambiente silencioso. Porque si yo no realizo esa medición, ay, es que tengo afán, no alcanzo a hacer el test de feedback, miren todas las herramientas que están dejando de activarse. O sea, no estamos activando ni el cancelador multidireccional, ni el optimizador dinámico de la cancelación. Todas estas, o sea, el audífono se está quedando sin armas para poder
soportar o para poder resistir el riesgo del feedback.